Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa Transformación de la Mentalidad en Ventas. Para nosotros es un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Este programa tiene como finalidad, además de enseñarte los últimos sistemas de ventas, un punto muy importante: transformar tu mentalidad. Acompáñanos por favor a lo largo de este seminario impartido por Ernesto Archundia para que conozcas el primero de los módulos. Pero antes de iniciar me gustaría compartir contigo quién es Ernesto. Ernesto Archundia, actuario con estudios de maestría en ciencias de la computación, conferencista en temas de liderazgo y ventas. Fue empresario por más de 30 años en la industria de las TICs, donde obtuvo diversos reconocimientos por sus logros en ventas. Ha cursado diversos diplomados como Global Sales School de IBM, Large Account Management Process de Hewlett Packard, ventas consultivas de Compaq México, sistema de ventas empresariales por Sandler Trainer Institute. Es coach, trainer y speaker certificado por The John Maxwell Team. En los últimos 5 años se ha desempeñado como consultor y coach ejecutivo certificado por Christian Simpson y el John Maxwell Team en temas de estrategias de negocios, ventas y liderazgo. También es capacitador y conferencista certificado por Rudy Galbraith y Paul Martinelli. Es creador y promotor del nuevo modelo de liderazgo, Liderazgo 6.0. Como coach y consultor ha ayudado a diversas empresas a redefinir sus modelos de negocios y estrategias de comercialización. De especialidades, liderazgo, ventas. Y ahora acompáñenme, veamos a Ernesto impartiendo un módulo del programa. Bien, en los cursos en los que imparto el tema de ventas, en diversas ocasiones se acercan a mí algunos participantes para preguntarme qué pueden hacer, porque a pesar de que se esfuerzan, a pesar de que toman diversos cursos donde aprenden algunas técnicas o inclusive sistemas de ventas, y que además tienen la actitud y tienen el compromiso para cumplir con sus resultados, desafortunadamente estos no llegan. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cuál es el tema aquí? Bueno, lo que vamos a ver en este módulo es que vamos a comprender cómo es que los pensamientos es el elemento fundamental para poder lograr verdaderamente un éxito en las ventas, y cómo estos pensamientos pueden o bien llevarnos a un camino de éxito o bien simplemente impedir que nosotros lleguemos a los resultados que estamos esperando. Bien, esto es lo que vamos a ver en este módulo. Vamos a hablar de nuestros pensamientos. Vamos, pues, a identificar de qué manera los pensamientos pueden convertirse en nuestro principal aliado o nuestro principal enemigo, y qué podemos hacer al respecto, cómo los podemos cambiar. Bien, entonces, empecemos. Comúnmente en todos los cursos de ventas, de una u otra manera se nos menciona que para que un ejecutivo de ventas sea exitoso en su profesión, tiene que cumplir generalmente con 3 características o con 3 elementos fundamentales. Por un lado, debe de ser capaz de conocer y manejar un sistema de ventas preferentemente, o bien manejar algunas técnicas de ventas. Ya sea el sistema de ventas o ya sean las técnicas de ventas, podemos calificarlas o podemos clasificarlas de 3 tipos. Todo aquello que es relativo a la prospección, todo lo que es relativo a la generación de oportunidades de negocio, todo lo que es relativo al sistema de ventas en sí para llegar a un resultado, y finalmente todo aquello que tiene que ver con el seguimiento al cliente, con el servicio al cliente, una vez que éste deja de ser un prospecto y se convierte en un cliente para nosotros. Esto es la técnica, y la mayoría de los cursos que hoy día podemos encontrar en nuestro medio hablan precisamente de esto, hablan de las distintas técnicas o de los distintos sistemas para poder ser eficientes en esto. El segundo componente para ser exitoso en ventas se refiere al comportamiento. Por comportamiento vamos a entender las disciplinas, vamos a entender el poder establecer metas, saber a qué resultados queremos llegar y cómo vamos a llegar a esos resultados.
armar nuestras agendas y ser muy respetuosos tanto de las acciones como de las actividades y de los tiempos que estemos destinando de acuerdo al armado de nuestra agenda. Esto es comportamiento. Y con respecto a la actitud, vamos a referirnos a la manera que reaccionamos, sobre todo cuando las cosas no se nos dan conforme las teníamos planeadas. El ejemplo más inmediato es cuando después de yo estar persiguiendo un negocio, después de un cierto tiempo, y cuando yo pensaba que el negocio lo teníamos completamente seguro, el negocio no se da. Por algún motivo, probablemente no apliqué bien mi técnica, algo sucedió y finalmente el negocio no se da. Vamos a definir la actitud como la forma como reacciono ante esa situación. Una actitud positiva o una actitud negativa. Bueno, ¿qué sucede? Miren, a pesar de que puede haber ejecutivos, de que tienen estos tres componentes y verdaderamente los tienen bien, desafortunadamente no llegan a los resultados que están esperando. ¿Esto por qué es? Porque yo creo que hay un cuarto elemento que pocas veces se menciona en los cursos de ventas y que es desde mi punto de vista, el factor fundamental para que no solamente un vendedor, cualquier persona pueda ser exitosa en su profesión. Y me refiero a la mentalidad. Y entendemos por mentalidad la forma de pensar. Es bien sabido, podemos encontrar mucha literatura al respecto, de que nuestros pensamientos determinan nuestra realidad. En otras palabras, que lo que estoy viviendo no es otra cosa más que la construcción de mis propios pensamientos. Y que si no me gusta la realidad que estoy viviendo, tengo que empezar por cambiar mis pensamientos. Y esto lo encontramos de diversas maneras. Lo más común es escuchar aquella frase que dice que si no te gustan las cosas como se ven, cambia tu forma de ver las cosas y las cosas serán distintas. Al final de cuentas nos estamos refiriendo a los pensamientos. El punto es que si yo quiero ser exitoso en mi profesión, antes que nada debo de tener una mentalidad de abundancia. Ahorita vamos a definir lo que es una mentalidad de abundancia. Hay quien también lo llama una mentalidad positiva, porque a pesar de que yo conozca perfectamente bien una técnica, a pesar de que tenga el comportamiento, a pesar de que tenga la actitud, si mi mentalidad es una mentalidad de escasez o una mentalidad negativa, no voy a generar los resultados que estoy esperando. Entonces hablemos de la mentalidad y déjenme decirles, por supuesto que en este taller vamos a hablar de técnicas de ventas, por supuesto que vamos a hablar de algunas formas como podemos prospectar, podemos llevar una venta hasta cerrarla o hasta tener la conclusión un sí o un no. Por supuesto que vamos a hablar de algunas maneras de cómo poderle dar seguimiento al cliente. Claro que vamos a hablar de cómo establecer metas y objetivos y cómo establecer los planes de acción para que se cumplan esas metas. Y hablaremos también de qué podemos hacer para mejorar nuestra actitud. Pero tenemos que empezar por hablar de la mentalidad. Y si vamos a hablar de la mentalidad como requisito indispensable para poder ser exitosos en ventas, tenemos que empezar por definir para nosotros qué es la mentalidad. Y vamos a las dos definiciones clásicas de mentalidad. En ventas, por supuesto, aunque insisto, esto lo puedo llevar a cualquier profesión. ¿Qué es mentalidad de abundancia en ventas? Es pensar que siempre nada es imposible y que todo aquello que deseo se encuentra a raudales en este mundo. Es decir, una mentalidad de abundancia nunca pone un pero y siempre está programada a que todo lo que me propongo lo puedo lograr. Por el contrario, la mentalidad de escasez en ventas es una creencia limitante. A lo largo de este módulo vamos a hablar de las creencias y en particular de las creencias limitantes. Fíjense bien,
¿cómo lo dice aquí la definición? Es una manera de saciar tu propio ego cuando otros logran acercarse o cumplir sus objetivos de ventas con justificaciones o excusas para infravalorar sus logros. ¿Qué estoy diciendo aquí? Esto no es nada complejo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y piensen ustedes si probablemente no tienen colegas que caen en esto. Cuando una persona es exitosa, cuando en un grupo de ventas un vendedor o un par de vendedores son exitosos, nunca falta otro compañero que menosprecie esos resultados, que los minimice, o bien que utilice excusas para justificar que a pesar de que otros lograron los resultados, él no los pudo conseguir. Eso es mentalidad de escasez. Pero hay otra definición que también me gusta mucho, y voy a referirme a Stephen Covey. Stephen Covey, que ustedes saben, seguramente han leído de él su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pues él, fíjense que también define lo que es una mentalidad de abundancia y una mentalidad de escasez. Vamos a ver lo que nos dice Stephen Covey. La gente con mentalidad de escasez piensa que lo que el mundo nos ofrece es finito. Es decir, que para que nos toque una rebanada más grande del pastel, debemos quitarle a alguien más. Y que para que nosotros ganemos, alguien más tiene que perder. ¿Les suena esto conocido? ¿No tienen ustedes algunos colegas o han estado en grupos de trabajo donde la estrategia de ventas es quitarle mercado a la competencia? No en una licitación pública por aquellos que participamos en las licitaciones, no en alguna licitación pública lo importante es quedarte con un pedido y quitarle ese pedido a los demás. No es una estrategia comercial que desafortunadamente o lamentablemente muchas organizaciones siguen en sus equipos de ventas. Es quitarle un pedazo de la rebanada de pastel a quien ya la tiene. Esto es mentalidad de escasez. Y desafortunadamente, esto es más frecuente de lo que ustedes pudieran imaginar. Piensen en su caso. Piensen en su caso si ustedes en algún momento no han caído en esta situación. Por el contrario, nos dice Stephen Covey, mentalidad de abundancia la promueve la idea de que siempre hay suficiente para todos. Siempre obtendremos lo que necesitamos si sabemos cómo y dónde buscar. Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Hay para todos. Miren, hace algunas horas estaba yo con un cliente y hablábamos de un producto que él comercializa. Y él hablaba de que para poder vender ese producto en las cantidades que él deseaba, necesitaba bajar de precio. Y la respuesta es no. Lo que tienes que buscar es el nicho de mercado para el cual tu producto es atractivo, sin considerar el precio al que lo estás comercializando. Ese es un punto clave si queremos ser exitosos en ventas. Tenemos que buscar siempre nuestro mercado correcto, el cliente correcto, aquel que va a estar dispuesto a tener una relación comercial con nosotros, sin que el precio o las condiciones comerciales sean el factor primordial para que él tome la decisión de estar conmigo. Quien maneja las ventas consultivas sabe perfectamente bien a lo que me estoy refiriendo. Bueno, esto es mentalidad de abundancia. Lo increíble es que en la realidad, la gran mayoría de los ejecutivos generalmente tienen una mentalidad de escasez, no una mentalidad de abundancia. Cuando yo tuve la oportunidad durante 30 años de liderar ejecutivos de ventas, el pretexto más frecuente que utilizaban los vendedores para justificar el que no cumplían sus cuotas era: estamos caros. Hoy que trabajo como consultor de diversas empresas en el área de ventas, muchos de sus ejecutivos piden coaching personalizado conmigo. E invariablemente su queja es:
¿cómo es posible que mi director, mi jefe o el dueño de la empresa me pida este resultado cuando de antemano estamos caros? Cuando de antemano mi competencia llega y tiene un precio mejor que el mío. Entonces yo necesito que se baje de precio, porque de otra manera va a ser imposible que cubra la cuota que me está planteando. Eso es mentalidad de escasez. Y esto es mucho más frecuente de lo que ustedes pudieran imaginarse en el medio. Y tenemos que combatir esto. Veamos algunas frases o algunas situaciones que pueden identificar entre lo que es una mentalidad de abundancia y una mentalidad de escasez. Voy a leer algunas y simplemente ustedes díganme si algo de esto les suena parecido. Reflexionenlo. Mentalidad de abundancia. El éxito significa beneficio mutuo o para todos los involucrados. La contraparte, mentalidad de escasez. El éxito significa mi beneficio a expensas de los demás. Mi beneficio a expensas de tumbarle el negocio a mi competidor. Porque estamos peleándonos por la misma rebanada del pastel. Mentalidad de abundancia. Reconocer que hay oportunidades ilimitadas de crecimiento y desarrollo. Mentalidad de escasez. El éxito de amigos, familiares o conocidos no me alegra, sino me da envidia y me siento amenazado de quedarme atrás. ¿Cuántos estamos preocupados porque en un equipo de trabajo algunos de nuestros compañeros sí están llegando a los volúmenes de venta y yo no? Y yo no. Y me preocupo, no me gusta, no me convence la idea de quedarme atrás, porque esto puede inclusive atentar contra mi trabajo. En su cuaderno de trabajo tienen todas estas frases. Piénsenlo. Ustedes califiquen. ¿Dónde están a ustedes? ¿Tienen una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez? Reflexionenlo. Porque aquí empieza el tema de que ¿por qué no puedo ser exitoso en ventas? Si yo soy muy bueno manejando algunas técnicas de ventas, si trabajo a la perfección un sistema de ventas, pero pienso que para conseguir un pedido necesito competir y quitárselo a mi vecino, ya tengo un problema de mentalidad. Si pienso que hay ventas que nomás nunca voy a poder lograr, ya tengo un problema de mentalidad. Entonces yo los invito que analicen este slide que viene en su cuaderno de trabajo y que decidan si ustedes tienen mentalidad de abundancia o mentalidad de escasez. Y una noticia, si ustedes tienen mentalidad de escasez, no se preocupen, en este módulo vamos a hablar cómo podemos evitar o cómo podemos ir cancelando o controlando esta mentalidad de escasez. No se preocupen, lo importante es que seamos suficientemente conscientes de que efectivamente la tenemos y de que tenemos que hacer algo para corregir esta mentalidad. Bien, entonces, ¿por qué yo afirmo que la mentalidad de abundancia es un elemento fundamental para las ventas? Miren, aquí me quiero referir a un escritor que se llama James Allen, que a finales de los 1800 escribió un libro que hasta hoy día sigue verdaderamente siendo un libro fundamental. Y ese libro lo que nos dice es: el hombre crea la vida o crea su realidad en base a sus pensamientos. Voy a leerlo textualmente, también viene en su cuaderno de trabajo y voy a referirme a lo que textualmente dice su cuaderno de trabajo. Todo lo que el hombre logra y lo que falla es el resultado directo de sus propios pensamientos. Es lo mismo que hoy quienes de ustedes sigan a Joe Dispenza, a Bruce Lipton, a cualquiera de estos grandes neurocientíficos que hoy día están en el estudio precisamente de esto, es seguramente lo que han escuchado. Simon Sinek, en fin, todos ellos hablan exactamente de lo mismo. Cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos fabrican tu realidad. Y si no me gusta la realidad que estoy viviendo, lo que tengo que hacer es cambiar mis pensamientos.
Si cambio mis pensamientos, cambiarán mis creencias, cambiarán mis hábitos y como consecuencia cambiará el estilo de vida que estoy viviendo. Yo te hago otra pregunta. ¿Te gusta la vida que estás viviendo hoy día? ¿Estás conforme con la vida que hoy día estás viviendo o te gustaría cambiar? Hay cosas que no te gustan en el ámbito profesional. Bueno, tienes que empezar por tus pensamientos. Tienes que empezar por revisar cómo anda tu mentalidad de abundancia. ¿Cómo está tu mentalidad de abundancia? Si yo te pusiera una escala de 0 a 10 y te dijera, en base a todo lo que hemos platicado hasta el momento, en base a todas las anotaciones que vienen en tu cuaderno de trabajo, dime cómo está tu mentalidad de abundancia. Califícala de 0 a 10. Si tú me pones 10 o 9, verdaderamente te felicito. Eres un caso extraordinario, seguramente eres una persona súper exitosa y caray, búscame y compárteme tus experiencias. Déjenme decirles sobre este punto en particular. Hace como un mes, en LinkedIn, leí un post de una persona que estaba felicitando a otro vendedor porque por un año más se había llevado el primer lugar de ventas de la empresa donde trabajaba. Inclusive yo comenté esa publicación. Y esta persona decía, caray, ¿cómo admiro a fulanito de tal? Porque una vez más rebasó su cuota de ventas, hizo cerca del 140 y tantos % de ventas. ¡Qué bárbaro! Lleva 5 o 6 años con todo y pandemia, ojo, con todo y pandemia. Lleva 5 o 6 años rebasando invariablemente su cuota de ventas. Yo escribí en este post, en el post con el que yo comento esto, que lamentablemente yo no conozco a esta persona, lo estoy contactando. Lamentablemente yo lo conozco. Pero lo que sí puedo asegurar es que independientemente de que sea muy buen vendedor, sepa hacer empatía, sea muy hábil para negociar, en fin, independientemente de eso, yo estoy completamente seguro de que debe de tener una mentalidad de abundancia total. Es por eso por lo que quiero platicar con él. Quiero que me comparta sus experiencias y poder corroborarles una vez más de que todo está en nuestra mentalidad de abundancia. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo está tu mentalidad de abundancia? En una escala de 0 a 10, ¿cómo estás? E insisto, si estás en 9 a 10, pues te felicito. Si estás en 8 o en 7, bueno, hay que trabajar. Pero si estás en 6, 5, 4, 3, 2, no te preocupes, porque cuando la gente normalmente es honesta, y este test yo lo aplico en los cursos presenciales, la gente normalmente se cubre una calificación de 4, 5 o 6. ¿Y saben qué? No pasa nada. Es muy bueno empezar por reconocer que tenemos un serio problema con nuestra mentalidad de abundancia. Y si ese es el caso, entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi mentalidad y tener la mentalidad correcta? Es decir, una mentalidad para crear abundancia. Para tener una mentalidad para crear abundancia, debemos de trabajar primordialmente en 5 puntos. Por un lado, cambiar nuestros pensamientos. Por otro lado, eliminar nuestras creencias limitantes. Acabar con nuestros miedos, identificar nuestros miedos y acabar con ellos. Fortalecer nuestra autoestima y algo que es muy importante, conocernos a nosotros mismos. Voy a explicar en términos generales y después en este módulo vamos a ir viendo tema por tema y vamos a ir viendo qué podemos hacer para corregir todo aquello que hayamos identificado que tenemos que corregir. Esto también lo tienen ustedes en su cuaderno de trabajo. Cambia tu forma de pensar, lo acabo de mencionar.
Como lo dice James Allen, tú eres el creador de ti mismo en virtud de los pensamientos que eliges. Tú tienes la capacidad de elegir cuáles son tus pensamientos. Por lo tanto, tú tienes la capacidad de elegir cuál es la vida que quieres vivir. Tú tienes la capacidad de elegir si quieres ser un profesionista muy exitoso o simplemente no lo quieres ser. Es tu elección y esto lo vas a hacer a través de tus pensamientos. Entonces es muy importante que observes tus pensamientos. Y James Allen aquí nos da 3 pasos fundamentales, los cuales los voy a abrir en unos minutos más. 3 pasos fundamentales. Primero, observa tus pensamientos. Observa cómo piensas. Como hoy coloquialmente se dice, cáchate. ¿Cómo piensas? Tus expresiones, lo que dices. Cacha tus pensamientos. Observa tus pensamientos. Segundo, contrólalos. Sé consciente de lo que estás pensando y trata de evitarlo para la siguiente ocasión. Controla tus pensamientos. Tercer paso, modifica tus pensamientos. Por ejemplo, el ejecutivo de cuenta que cada vez que le asignan una meta, una cuota por cumplir, la primera reacción es, no se va a poder. Está bien, lo voy a hacer, pero no tengo los elementos, no tengo las herramientas, no me han dicho cómo hacerlo, no me han capacitado, no me han dado. Ya de entrada, con esos pensamientos estoy limitando mis resultados, porque si yo estoy declarando que no voy a poder, lo único que les afirmo es que efectivamente no van a poder. Miren, otra historia. Hace años di un curso de ventas a un hotel. Y en la plática que tuve con el director del hotel, él me mencionaba que verdaderamente no entendía por qué sus ejecutivos de venta les costaba tanto trabajo cerrar la contratación de eventos y eventos especiales para el hotel. Y él me decía, es que Ernesto, tú a mí me das una pluma y te la vendo. Y me das un coche y lo vendo, sin menor problema. ¿Quieren que les diga una cosa? Por supuesto que se lo creí. Me bastaron unos minutos de compartir con él una comida para poder entender que en verdad él era un vivo ejemplo de una persona de mentalidad de abundancia. Siempre hablando de éxitos, siempre hablando de retos por cumplir, nunca hablando de peros. Nunca diciendo, es que la situación del país no me va a permitir alcanzar mis resultados. Es que estamos viviendo en depresión económica. Es que la gente no invierte. Es que ahorita están parados los presupuestos. Yo nunca le escuché decir eso. Vuelvo al ejemplo de hoy en la mañana. Hoy en la mañana tuve el gusto de compartir una mesa de trabajo con una jovencita que está al frente del área de marketing de una empresa. Verdaderamente, yo ya había sido retroalimentado por parte del director de esta empresa, que esta chica verdaderamente tenía un empuje que le encantaba. Yo no tenía el gusto de conocerla hasta hoy. Hoy me siento a trabajar con ella y verdaderamente quedé, y se los digo, gratamente impresionado por esta jovencita. En verdad, déjenme decirles, sin grandes credenciales académicas, no las tiene. Y sin embargo, su forma de hablar expresaba una mentalidad de abundancia. Y a pesar de que ella tiene que arrancar todo un área de marketing en una empresa en donde todo el mundo está en contra de salir a redes sociales y le están poniendo todos los peros del mundo, la chica está funcionando. Y a pesar de que nadie, absolutamente nadie, le había dicho cómo hacerlo,
pidió que la dieran de alta como editora de la página de esta empresa, y en 2 semanas, publicando y logrando la autorización para que le dieran un pequeño crédito para pautar, de tener 900 seguidores en esta página, hoy día amanecieron con 1,680 seguidores. En 2 semanas. En 2 semanas. Y ella me decía, es que señora Archundia, yo ya estoy desesperada porque quiero vender. Yo sé que voy a vender mucho, ya quiero vender. Y no va a haber absolutamente nada que impida que yo venda. Y que haga del área de venta a través de redes sociales el área más importante de esta empresa. Yo lo que les quiero decir es que cualquier director de empresa, cualquier director comercial, pregúntenle qué daría por tener elementos con esta mentalidad. Y ella no tiene técnica todavía. Sí tiene el comportamiento, por supuesto, y tiene la actitud. Qué valioso sería para cualquier director de ventas tener varios colaboradores que tuvieran esta mentalidad. Pensamientos, recuerden, pensamientos. Creencias limitantes. Los especialistas mencionan que todo aquello que nosotros percibimos durante nuestros 7 primeros años de vida va a normar nuestra forma de pensar y va a normar nuestras creencias. Y esto es real, y estas creencias determinan nuestros hábitos y nuestras acciones. ¿Qué es todo aquello que yo creo y que me está limitando? Ejemplo concreto, es que a mí no me gusta que me tengan en sala de espera a que una persona me reciba. Es que a mí no me gusta que no me tomen la llamada. Es que las ventas no es lo mío. Cada vez que escucho que alguien me dice eso, es que perdóname, pero es que lo mío no son las ventas. Discúlpame, te tengo una noticia. Toda tu vida has hecho ventas. ¿Y sabes qué? Vas a seguir haciendo ventas, aunque tú no te estés dando cuenta. Aunque tú no te estés dando cuenta. Toda tu vida seguirás haciendo ventas. Entonces, cuando alguien me dice, no, a mí ponme a hacer otra cosa, porque yo como ventas no, lo mío no es ser vendedor. Eso es una creencia limitante. Y tenemos que identificar por qué. Es que a mí no me gusta hablar en público. No sé hablar en público. Es que a mí no se me da relacionarme con la gente. Es que a mí no me gusta que me pregunten de mi vida personal y por lo tanto yo no pregunto. Es que a mí no me gusta tratar con la gente. No es lo mío. Todas esas son creencias limitantes. Y todo esto se puede desarrollar. Déjenme decirles, yo conozco varios profesionistas en algunas organizaciones que son, en su especialidad, unas verdaderas lumbreras. Son buenísimos en lo que hacen. Sin embargo, en sus organizaciones nunca escalan a puestos directivos. Y cuando yo le pregunto, oye, ¿cómo es posible que, sabiendo todo lo que sabes, cómo es posible que no hayas buscado el que se te promoviera una mejor posición dentro de la empresa? Yo sé la respuesta, pero se los pregunto. Y las respuestas siempre son las mismas. Es que a mí no se me da hablar con mi jefe. Me pongo nervioso, me da pena. O bien me enojo y voy y le reclamo. Y le exijo. ¿Sí? O bien siento que están abusando de mí y por lo tanto ya no doy lo que puedo dar. Todas estas son creencias limitantes. Les hago una invitación y viene en su cuaderno de trabajo. Tienen ustedes que hacer una lista de todas las creencias limitantes que hoy día tienen. Nuevamente, recuerden nuestra fórmula: observar, controlar, cambiar o transformar. Observar. Observen todas las creencias limitantes que tienen hoy día. Obsérvenlas.
¿Saben que hasta las posiciones corporales, las personas que cruzan los brazos, que se ponen así, en fin, cualquier cosa de ese estilo, ¿saben que eso puede estar asociado a una creencia limitante? Entonces hay que identificarlas. Hay que identificarlas. Mientras ustedes no corrijan esas creencias limitantes, discúlpenme, no van a llegar a los resultados que esperan llegar. Y una cosa sí les puedo asegurar, nadie, absolutamente nadie, les va a dar aquello que ustedes no hayan generado en base a resultados. Nadie se los va a dar. ¿Sí? Entonces, cuidado con las creencias limitantes. Acaba con tus miedos. Es lo mismo. Es que me da miedo hablar en público. Es que me da miedo hacer una llamada. Es que necesito que me acompañe mi director porque yo no sé qué le voy a decir. Tuve la oportunidad de dar un taller de ventas a una empresa en donde los ejecutivos eran muy buenos para relacionarse con los compradores. Pero cuando ya había que escalar con el director de compras, necesariamente le pedían al director de la empresa o al director de ventas que los acompañara. Y era el director de ventas o el director general de la empresa el que negociaba con el director de compras. Y el ejecutivo se quedaba callado. Esto me lo comentó el director de ventas de esta empresa. Me dijo, Ernesto, ¿qué podemos hacer al respecto? Dije, aquí hay una creencia limitante. Esta persona tiene miedo de hablar con una persona que en teoría tiene un nivel mucho más alto que el de ella. Le da miedo y necesita que alguien la acompañe y que sea quien hable. No, yo no le voy a decir eso, díselo tú, porque a mí me pone nervioso o nerviosa y no sé qué voy a decir. Eso es miedo. Hay otro miedo que también vamos a analizar. El miedo a hablar de dinero. Hablar de dinero. ¿Se han preguntado por qué en muchos casos siempre los precios los damos hasta el último? Y le tenemos así como que la última sorpresa a nuestro posible prospecto, el precio, y siempre lo mencionamos hasta el último. Eso es un miedo. Y a pesar de que en los cursos se nos explique que no, que tenemos que hablar de los precios, que necesitamos identificar si el cliente tiene capacidad, el prospecto tiene capacidad de compra o no, no lo hacemos. Y seguimos dejando el miedo, el precio hasta el último. O cuando alguien nos dice, dame tu precio, mañana te lo doy. Mañana te lo doy. Y en ese mañana ya se me fue la venta. Porque un competidor llega y en ese momento le da el precio a mi cliente y cierra el negocio. Y el siguiente día cuando le digo, ya tengo tu precio, mi prospecto me dice, oye, gracias, pero fíjate que ya cerré la venta por otro lado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? ¿Cuántos de ustedes, cuando uno les pide un precio, lo dan en ese momento? ¿Y cuántos de ustedes dicen, te voy a enviar una cotización o dame 24 horas y te mando la propuesta? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? Eso es un miedo. Eso es un miedo. Créanmelo. Ese es un miedo. Y mientras yo no resuelva ese miedo, a pesar de que se me indique o el sistema de ventas que yo utilice me indique que no tengo que tener miedo de hablar de precio, sí lo voy a tener, si yo no identifico cuál es la razón de ese miedo. Bueno, también vamos a hablar en este módulo de estos miedos. Tu autoestima. Y aquí vamos a hablar de autoestima y de rol. Una cosa es el rol que desempeño como vendedor, como alumno, como padre de familia o madre, como hijo, hija. Una cosa es eso y otra cosa es nuestra identidad. El gran problema es que normalmente nosotros tendemos a adquirir para nuestra identidad la calificación que nos dan en el desempeño de nuestros roles. Si a alguien le dicen que es un excelente vendedor, su identidad se va hasta arriba. Pero si alguien le dice que es muy mal vendedor, su identidad se va para abajo. Rol. Entonces, aquí vamos a hablar
de los roles y de la identidad. Y cómo debemos de impedir que la calificación que nos dan y que este mundo nos seguirá dando en el desempeño de nuestros roles, ¿cómo podemos impedir que esto se traduzca en nuestra identidad y nos genere una falta de confianza en nosotros mismos? Yo, en verdad, he tenido ejecutivos de venta que todo el problema de ellos es que no creen en ellos mismos. Tienen una falta de confianza total en ellos mismos. Entonces, hay que fortalecer la parte de autoestima. Y por supuesto, al hablar de conocernos a nosotros mismos, tenemos que hacer nuestro propio FODA, no el FODA del cliente, no el FODA de la cuenta, no el FODA del producto, del servicio que estamos ofreciendo, nuestro propio FODA. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Dónde están nuestras oportunidades? ¿Y qué es aquello que hoy día nos está amenazando? Y no solamente identificarlo, sino tomar las acciones, o bien para exponenciar nuestras fortalezas, o bien para mitigar nuestras debilidades o corregirlas, o bien para aprovechar nuestras oportunidades, o tratar de tener bajo control todo aquello que nos puede amenazar. De todo esto vamos a hablar en este módulo y vamos a empezar hablando de cómo controlar nuestros pensamientos, pero vuelvo a repetir, lo fundamental en este módulo es que verdaderamente nosotros seamos de las personas que sí creemos que nuestros pensamientos conforman nuestra realidad. Y que si queremos cambiar la realidad que estemos viviendo, la que sea, tenemos que empezar por cambiar nuestros pensamientos. Si yo no lo creo así, de antemano les digo, lo que veamos en este módulo no va a funcionar. Es propósito de este taller, de este programa, es propósito que al terminar este programa, cada uno de ustedes nos exponga su plan, su fórmula del éxito. A lo largo de todo este programa, vamos a ir diseñando junto con ustedes su fórmula del éxito. Cada uno va a tener su propia fórmula del éxito. Pero de antemano les digo, esta fórmula del éxito se va a quedar en papel y no va a funcionar si yo no creo esto. En algún programa, una participante con mucha sinceridad me lo dijo. Pues yo la verdad no estoy tan convencida de esto, no creo sinceramente, yo no creo que mis pensamientos sean los que determinen mi realidad, estoy un poco escéptica. Y finalmente yo lo que le dije, en un acto de sinceridad, en realidad tienes que meditarlo y platiquémoslo cuantas veces quieras. Pero si tú no crees y estás convencida, o te das la posibilidad de creer que tus pensamientos pueden cambiar tu realidad, esto no te va a funcionar. Esto no te va a funcionar. Y esto es bien importante, porque junto con los pensamientos vamos a hablar de las emociones. Y vamos a darnos cuenta, como lo vamos a mencionar en este módulo, de que el pensamiento por sí solo no va a ser magia, sino va a tener que ir asociado a una emoción. Pero si yo de antemano no creo en lo que estoy pensando, pues mucho menos voy a pensar o me va a emocionar eso que puedo alcanzar y que verdaderamente está a mi disposición. En este módulo, tal como lo tienen ustedes en la primera hoja de su cuaderno de trabajo, estamos recurriendo a material de Joe Dispenza, de Bruce Lipton, de David Cameron y de distintos autores, especialistas todos en el tema, por supuesto, de James Allen, y a esto le estamos agregando nuestra experiencia de más de 30 años liderando equipos de ventas. Bien, bueno, pues entonces vamos a empezar a hablar acerca de nuestro primer tema,
¿cómo vamos a cambiar nuestra forma de pensar? Quien ha participado en este programa se ha visto beneficiado con un mejoramiento en sus resultados. ¿Estás buscando cómo mejorar tus ingresos a través de las ventas? ¿Deseas acabar con tu resistencia a prospectar? ¿Quieres desarrollar una habilidad para relacionarte con tus prospectos y clientes? ¿Deseas cambiar tu forma de pensar con respecto a las ventas y los vendedores? Si tienes alguna de estas inquietudes o alguna otra, descarga nuestro folleto en la liga que te enviamos y permítanos mostrarte cómo podemos ayudarte. Muchísimas gracias por haber participado en esta sesión con nosotros. Mi nombre es Linda Falcón y es